antes de adentrarnos en toda la parte de mostrar mapas, de cómo calcular mapas, claramente hay que empezar por la parte que es entender cuáles son las bases. Y por eso es que hay que irnos bien a la base de todo esto, de todo lo que vamos a construir, y es lo que se llama inteligencia artificial. Entonces, ustedes probablemente lo han oído, esto se relaciona con las máquinas o con los computadores, y pues la gente no entiende el concepto de inteligencia artificial generalmente, pero esto tiende a ser mucho más simple de lo que pensamos. Inteligencia artificial viene siendo, y no necesitamos, por ejemplo, estos robots avanzados en los cuales, o incluso Terminator, sino realmente es cualquier acción que las máquinas o un computador pueda hacer de forma autónoma. Y esto, por ejemplo, se puede resumir a cualquier proceso que se haga en el programa de Excel, que ustedes posiblemente lo han utilizado para hacer una sumatoria o este tipo de cosas. Esto ya se llama inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial está lo que se llama machine learning. Entonces, primero hay que entender es para poder aplicar machine learning, para poder utilizar esta ventaja de todas las máquinas para entender nuestro proceso de, de minería de datos, hay que entender que para cada proceso hay un flujo de trabajo recomendado. Esto lo podemos hacer el paralelo con lo que se hace o el método científico. El método científico básicamente es comenzar con una pregunta, elaborar una hipótesis, continuar con experimentos, analizar si los resultados y así. Básicamente lo que queremos hacer lo mismo es a partir de una pregunta, vamos a tratar de elaborar un proceso para eventualmente obtener los resultados o unos resultados que nos puedan dar un entendimiento o una lógica o una idea a todo lo que tenemos. Entonces, en términos generales, ¿dónde estamos parados en cuanto a conocimiento? Entonces, según vemos en la gráfica que tenemos en este momento, es una mezcla entre las matemáticas y estadísticas, pero también tiene un poco de relación con la parte de hacking y la parte del expertise dentro de los temas que queramos analizar. Todo esto, hay un punto intermedio que se llama la ciencia de datos, pero dentro de la ciencia de datos nos vamos a ir un poco más a la parte de machine learning. Por otro lado, y era lo que les venía explicando, la inteligencia artificial es lo que abarca todo este tipo de fenómenos de las máquinas, todos estos efectos o todos estos procesos que hacen las máquinas, por así decirlo, computadores. Y dentro de la inteligencia artificial vamos a tener algo que se llama el machine learning o el aprendizaje automático en español. Dentro del machine learning hay otro tema que probablemente ustedes han oído que se llama el deep learning y eso lo vamos a cubrir un poco en el curso de hoy o en el curso en las horas siguientes que ustedes van a tomar de este curso. Sin embargo, quiero hacer el énfasis en cuál es una definición típica de aprendizaje automático de machine learning, es la aplicación de algoritmos a datos para crear modelos que nos permitan hacer predicción de fenómenos. Entonces, ¿dónde podemos ver el tema de machine learning? Por ejemplo, creamos un modelo, creamos un algoritmo que nos va a permitir predecir el comportamiento de una acción y eventualmente invertir en esta acción, comprar las acciones. Claro, las acciones es un tema mucho más complejo y requiere unos modelos mucho más complejos para tratar de entender o tratar de predecir estos efectos. Pero ya deberían empezar a darse cuenta que a partir de una pregunta que tenemos un objetivo y eso es lo que queremos predecir a partir de modelos. Entonces, tal vez ustedes han oído el tema del reconocimiento facial. Esto también va por el mismo lugar. Pero devolvámonos a el flujo de trabajo que les venía comentando anteriormente y es lo que se llama el KDD, que por sus siglas en inglés y en español se traduce al descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Así es tan fácil como suena. Y esto es un flujo de trabajo propuesto, no es el único, pero es uno de los que mejores resultados van a dar para obtener mejores patrones. Claro, porque si nosotros alimentamos una
máquina o un computador con basura, pues podemos esperar que nos devuelva basura. Entonces, queremos entregarle a la máquina valor o datos que tengan sentido para así poder extraer valor de estos mismos. Entonces, este flujo de trabajo que ven acá, este diagrama, fue propuesto por Fayad y él mismo y los autores y los coautores definieron KDD como, y la minería de datos como los procesos no triviales de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles en los datos. Esto es básicamente agregar plusvalía o valor a nuestros datos a fin de poder utilizarlos al máximo y no simplemente dejar acumular, como hoy en día estamos acumulando datos y datos y datos, dejarlos acumular y que se acumule el polvo encima de ellos. Entonces, tengamos en cuenta que partimos de algo que se llaman los datos aleatorios y a partir de esos datos aleatorios y decisiones que tomamos, por ejemplo, la selección de datos, vamos a finalmente tratar de llegar a generar conocimiento. Entonces, la minería de datos, ya se dan cuenta ustedes que simplemente es un paso dentro de todo este proceso. Y la minería de datos es de cierta forma o incluye machine learning, pero hay que tener en cuenta que machine learning no es la única forma de extraer datos o hacer minería de datos. Sin embargo, acá nos vamos a concentrar específicamente en la parte machine learning y básicamente es, como la definición que tenemos acá muestra, es el proceso de hallar anomalías, patrones, correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Entonces ya vemos que se empieza a repetir la palabra predecir, predecir, predecir. Entonces, si tratamos de, o si vemos un poco más en detalle este flujo de trabajo, quería darles un poco de información sobre qué compone cada paso. Y esto, tranquilos, vamos a verlo en detalle con ejemplos, pero básicamente es para darles una idea que partimos de un lugar inicial y vamos a un lugar final. Esto no es un flujo de trabajo único o no es solo lineal, sino siempre podemos devolvernos para cambiar, por ejemplo, los datos iniciales que escogemos de nuestra base de datos. Podemos cambiarlos y poder obtener mejores conocimientos, mejorar nuestros modelos. Esto es o sea, nuestro flujo de trabajo permite devolvernos de esa forma, pero siempre para ir hacia adelante, para llegar al conocimiento, este flujo sí tiene que ser lineal y debemos hacer todos los pasos que se muestran en este punto o en este gráfico y ya vamos a entender por qué. Entonces, para ponerlo en imágenes agradables, vamos a partir de datos en bruto. O sea, sabemos que, por ejemplo, en una exploración o en una compañía estamos tomando datos magnéticos, mapas o datos radiométricos, geoquímicos. Y esto ya es una gran cantidad de datos. Pero si además sobre estos datos calculamos nuevos datos, por ejemplo, las derivadas, la señal analítica, por ejemplo, en el caso de la señal magnética, pues empezamos a incrementar aún más y aún más los datos. Y básicamente la imagen que me gusta utilizar es la que ven en este momento, que es una acumulación de papel en los cuales, por ejemplo, un jefe les dice, necesito que me averigüe tal información para mañana. Entonces, si lo hacemos manualmente, nos vamos a volver locos y no lo vamos a poder hacer. Entonces, la idea es que nos empecemos a apoyar en el uso de los computadores para enfocarnos en sacar patrones y finalmente conectar ahora sí esta cantidad enorme de papeles y de generar conocimiento. Entonces, continuemos. Básicamente, lo que queremos, para ponerlo en términos fáciles, es el gráfico que ustedes ven en este momento y es, tenemos una información inicial, la procesamos, la preparamos para nuestros modelos para que a fin de cuentas, un computador sea capaz de decir, listo, si esta foto y esta foto son un gato y le mostramos un perro, va a decir, esto no es un gato. Pero si le mostramos un gato, va a entender, ah, listo, esto también es un gato. Y vemos en la parte superior que hay ciertas características que definen nuestro gato. Por ejemplo, tiene una cabeza con
orejas puntiagudas, tiene un cuerpo con una cola, tiene 4 patas y este tipo de cosas. Esto nos va a permitir entonces determinar o que nuestro modelo sea capaz de identificar si es un gato o no es un gato, o si es un perro o no es un perro. Y acá deberían empezarse a dar cuenta que las características o los atributos que estamos utilizando para catalogar nuestro nuestro punto de interés o lo que queremos responder, que en este caso serían, ¿es un gato o no es un gato? Va a ser fundamental para definir si esto lo vamos a diferenciar de otro gato o no. Entonces, hagamos una predicción. Entonces, tenemos las siguientes imágenes, que son de gatos. Todos los gatos entonces vemos que tienen cierta particularidad y esto es básicamente nuestro cerebro está haciendo una aglomeración de cuáles son los atributos, vuelvo y les repito, atributos importantes, esto se les tiene que quedar en la cabeza, y es cómo podemos relacionar todas estas imágenes para definir esto es un gato. Entonces imagínense que le están tratando de enseñar a un niño pequeño, a un niño chiquito que no conoce gatos, qué es un gato. Entonces le mostramos todas estas imágenes y él está tratando de encontrar algo que tengan en común todas estas imágenes. Entonces, la predicción ahora viene siendo la imagen de la mitad, ¿es un gato o no es un gato conforme lo que vimos en las imágenes anteriores? En principio, la cabeza de ustedes va a decir, sí, claro, esto es un gato. Ahora, si les mostramos o si le muestran al niño chiquito la imagen a la derecha, que para nosotros sabemos que es un perro, el niño tiene que ser capaz de identificar con la información que le dimos si el perro o la imagen que tenemos ahí es un gato o no es un gato. Entonces ya empezamos a ver que hay ciertas diferencias y lo que nos va a interesar es tratar de encontrar ciertos patrones, características que se aglomeren para definir qué es lo que queremos encontrar, que en este caso va a ser un gato. Entonces, les venía mencionando, por ejemplo, reconocimiento facial. Este es otro tipo de aplicación que es tratar de encontrar patrones para identificar, es un carro, es una persona, incluso es un bus. Entonces ya empiezan a ustedes a darse cuenta cuáles son las características que podrían separar una cosa con la otra. Entonces un bus es largo, tiene 4 ruedas y cualquier otra característica que quieran. Una persona pues no es cuadrada, tiene ruedas. Este tipo de cosas nos va a permitir entonces identificar estas características para después determinar o predecir si encontramos un nuevo caso, ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué es Machine Learning? Acá para recapitular, entonces queremos es elaborar modelos que nos permitan agrupar estas características y tratar de predecir algún fenómeno que queremos. Ya tenemos una base, ya medio entendemos qué es Machine Learning. Ahora, hay diferentes tipos de Machine Learning y acá vamos a ver, digamos, los más básicos, pero es para darles una idea y vamos a concentrarnos en los aprendizajes supervisados y los no supervisados. Y especialmente en el supervisado para eventualmente poder crear nuestros mapas predictivos. Hay otros dos grupos, por así decirlos, de Machine Learning, que es el aprendizaje de refuerzo y el Deep Learning, pero como no lo vamos a cubrir en este curso, simplemente lo comento para que ustedes lo tengan en cuenta. Regresando al aprendizaje, el aprendizaje supervisado, siempre utilizo este ejemplo para explicarle a la gente básicamente en qué se basa el supervisado. Supervisado es, vamos a tener en cuenta que hay un salón y hay un niño que quiere aprender la clase de, por ejemplo, historia o matemáticas. Y hay un profesor que el profesor conoce cuáles son los resultados, cuáles son las respuestas a las preguntas o a las cosas, sí, que el profesor quiera preguntar. Como el profesor conoce estas respuestas, el profesor quiere enseñarle o quiere indicarle al estudiante cuáles son estas respuestas. Ahora, ¿cuál es el proceso para que el estudiante llegue o a través del cual el estudiante llega a estas respuestas? Esto va a cambiar dependiendo si invitamos a otro estudiante. Y lo que quiero darles, el mensaje que les quiero dejar con esto es, todos los modelos que vayamos a correr cada vez aprenden diferente.
pero lo clave es llegar a las respuestas reales, a las respuestas específicas que queremos que entienda. Entonces, tenemos dos opciones. El aprendizaje supervisado que nos clasifica o el aprendizaje supervisado que hace regresiones. Clasificación es lo que veníamos haciendo, por ejemplo, con el gato, es decir, si un gato es un gato o no es un gato, o un gato es un gato y el perro es un perro, esto es clasificación. Y la regresión es un conjunto de datos, por ejemplo, numéricos, en los cuales podemos hacer una regresión, por ejemplo, lineal. La regresión lineal, probablemente ustedes la han oído, y esto nos permite hacer una línea a través de estos datos que nos permita modelar de mejor manera, y en cualquier punto sobre esa línea, para cualquier valor X, podemos obtener un valor Y. Entonces, ya se dan cuenta cómo empezamos a unir esto y lo que queremos es predecir cierta cosa. Regresando a clasificación rápidamente es, si encontramos un nuevo perro y queremos traerlo a este modelo, vamos a ver que el modelo debería ser capaz de clasificarlo. Ahora, por el otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es, vamos a pensar en el mismo salón, pero ahora vamos a quitar al profesor. En este caso, ya no existen respuestas a nuestro problema. Ya no existe si es un perro o es un gato, sino queremos ver si nuestros datos se pueden diferenciar ellos mismos a partir de, sí, de los patrones que existan dentro de estos datos. Y con esto podemos armar grupos para definir, este grupo se asocia en conjunto, estos datos son un grupo, estos datos son otro grupo, y al finalizar, crear clases. Estas clases nos van a permitir, por ejemplo, encontrar si hay cierta agrupación, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que alguna vez me dieron y era el análisis de jugadores de hockey para determinar si eran buenos o malos. Y había ciertos atributos para determinar si el jugador era bueno o malo. Sin embargo, nosotros no tenemos la capacidad de decir este es bueno o malo, esto es subjetivo, entonces queremos ver si nuestros datos pueden responder esta pregunta sin nosotros dar estas respuestas. Al finalizar, efectivamente encontraron que había ciertos atributos y ciertos grupos que identificaban cuáles eran los jugadores buenos y cuáles eran los jugadores malos. A fin de cuentas, quiero que empiecen a dar cuenta, se empiezan a dar cuenta, uno de los grandes beneficios de utilizar esto, que si podemos predecir algo, podemos reducir riesgo, y por eso es que ya empieza a cobrar interés crear un mapa predictivo para reducir el riesgo de explorar en zonas donde no existe una favorabilidad para encontrar cierto tipo de depósito, por ejemplo. Continuemos. Entonces, el aprendizaje supervisado, para hacer un pequeño resumen, es, por ejemplo, el diagrama que ven enfrente. Tenemos manzanas, tenemos bananos, y a partir de un algoritmo de Machine Learning, vamos a entrenar este algoritmo, y cualquier nuevo dato que traemos un nuevo banano, pero por ejemplo este banano está verde, no está madurado, aún así el algoritmo va a ser capaz de identificarlo. Y al final va a determinar, esto es un banano porque yo ya había visto que era un banano. Ahora, podrían empezar a darse cuenta cuáles son los desafíos acá. Tal vez el banano ya no es un banano, sino un plátano, o no sé, creo que tiene otro nombre en Perú y en Latinoamérica, pero sin embargo empezamos a darnos cuenta, o lo que quiero que se den cuenta es, ¿qué pasa si hay nuevos valores que en los cuales nuestro algoritmo nunca ha visto? Y esto lo veremos ya después, más tarde en el curso. Por otro lado está el de regresión que les venía comentando, nuevamente un resumen, y es, listo, tenemos un tamaño de casa en el eje X y un valor asociado a ese tamaño de casa. Y vemos que podemos hacer una regresión lineal o incluso podemos hacer otro tipo de regresión para tratar de modelar los datos. Y al hacer este modelo, podemos ya predecir cuál es el valor de una casa para cierto tamaño, cierto volumen. Y si queremos ir al mercado a comprar una casa y nos están vendiendo esa casa por un valor mayor al esperado, entonces o nos están estafando o deberíamos esperar porque tal vez el mercado esté en un momento en el cual los precios están muy altos. Entonces, este es como la idea. Por otro lado, que les venía mencionando, el aprendizaje no supervisado, que son o también llamados los clústeres,
es tratar de, a partir de nuestros datos, en la parte izquierda, estos son los datos originales, podemos dividir esto en tres clases, por ejemplo. Estamos interesados en tratar de definir que hay tres clases. El tema de este tipo de análisis es, como no conocemos cuál es el resultado final de lo que estamos esperando, la cantidad de clases para modelar este tipo de fenómeno va a ser subjetiva. ¿Qué significa esto? Que el usuario es el que va a determinar, quiero 3 clases, pero de pronto otra persona quiere venir y decir, quiero 5 clases, quiero 6 clases. Entonces esto va a depender un poco al final de cuáles son las decisiones subjetivas que tomemos. Pero claro, al final vamos a ver si esto nos sirve o no nos sirve, dependiendo, por ejemplo, si traemos una nueva muestra y la queremos plotear en este espacio y vemos que no está bien catalogada o bien clasificada, o, se agrupa con las que deberían clasificarse, pues deberíamos cambiar el modelo y crear otro ejemplo es, tenemos el caso de un, em, de un núcleo en el cual tenemos ciertos valores de gama, de resistividad y cualquier otro tipo de atributo que se les pueda venir a la cabeza. Si agrupamos dos de estas variables, que es el potencial eléctrico y el delta phi, y aplicamos estos clusters, por ejemplo, podemos obtener un resultado a mano derecha, en los cuales cualquier otro valor nuevo que vayamos a analizar, podemos clasificarlo o sabemos en qué clase estará y ya no vamos a necesitar ir a analizar nuestro núcleo de forma visual, sino podemos automatizar esto y simplemente correr un escáner y a partir de las clases que ya conocemos, simplemente catalogarlo en el software que tenemos para analizar núcleos. Esto es básicamente una de las bases en las cuales se basa todos estos nuevos softwares de análisis de núcleos. Claro, algunos lo hacen de esta forma, los otros lo hacen de forma supervisada, conociendo cuáles ya son las fases minerales que tenemos. Pero es para poneros un poco en contexto cómo o en qué se puede aplicar los algoritmos de Machine Learning.